Jesús están escondidos todos los tesoros del universo, toda la sabiduría y toda la ciencia y toda la inteligencia. Y lo que vamos a ver aquí, hermanos, hoy día es un despliegue de la sabiduría del Señor. Repito, lo que vamos a ver aquí hoy día es un despliegue de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo tomo como misión en este sermón alimentarte de la persona de Jesús. También mostrarte un antiejemplo en los líderes religiosos de la época, pero más que nada voy a centrarme en alimentarte de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa va a ser la misión de este sermón. Para que tu fe aumente, para que tu fe se fortalezca, para que tu fe se robustezca y que es admirado con lo que el Señor va a hacer aquí. En esta porción, Marcos capítulo 11, versículo 27 al 33, que es la porción en la que nos vamos a centrar, vamos a ver a Jesús siendo nuestro héroe una vez más. Y esa es la palabra que creo que encaja bien. A partir de Marcos capítulo 11, lo que vamos a ir viendo es una serie de ataques en contra del Señor Jesucristo. Y vamos a ver un despliegue de sabiduría por parte de Él al responder a cada uno de estos grupos que van viniendo ante Él para poder derrocarlo, para poder desautorizarlo. Así que como sabiduría quiero definir que la sabiduría es la capacidad de saber qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo con el fin de glorificar al Señor. Eso es sabiduría. Quiero que entendamos bien esto porque el mucho conocimiento, hermanos, no es sabiduría. Amén. Yo sé mucho, yo he leído mucho la Biblia, he leído muchos libros, yo tengo mucho conocimiento, pero el aplicarlo erróneamente no encaja como sabiduría. El saber mucho, y repito con esta idea, el saber mucho, pero el saber cuándo decirlo y cómo decirlo, es lo que hace a la sabiduría en sí misma. Y cuando hablamos de esto con motivos cristianos, que tenga que ver esto con glorificar al Señor. Así que yo quiero solamente mostrarte brevemente las escaramuzas que están en el capítulo 11 y parte del capítulo 12. Jesús ya había alterado todo en aquel momento. Jesús estaba trastornando y exponiendo todo lo muerto que estaba en ese momento en la religión judaica. Y dice en Marcos capítulo 11, 27, que vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. En Marcos capítulo 12, 13, dice que le enviaron a Jesús algunos de los fariseos también con los herodianos para que le prendiesen en alguna cosa que él pudo haber llegado a decir, que lo incrimine, por supuesto. En Marcos 12, 18, también se sumaron a los ataques los famosos saduceos para ver también si podían prender a Jesús en algo que él había dicho. Y en Marcos capítulo 12, 28, dice que también se acercaron a Jesús uno de los escribas, y Mateo 22, 35 dice exactamente que se acercó a Jesús para tentarle. Y aquí es donde él le pregunta a Jesús cuál es el gran mandamiento. Porque si él respondía mal a esa pregunta, él quedaría totalmente desautorizado. Así que van llegando grupo tras grupo ante Jesús, repito, para buscar prenderle, para buscarle algo y de esa manera desautorizarlo frente a todos. Me encanta y doy gracias al Señor por la manera en la cual cierran estas escaramuzas, porque cierra básicamente todos estos episodios que vamos a ir viendo en los domingos que siguen, cierran en Marcos capítulo 12, versículo 34, y cierra con esta frase que dice: y ya ninguno osaba preguntarle más. Así termina todo. Vienen todos estos grupos y en un momento dado, al ver que él contestaba a todos, terminan todas estas escenas
con la frase, y ya ninguno osaba preguntarle más. En un sentido más coloquial, Jesús dio una paliza a cada uno de estos grupos que no vinieron a Él con buenas intenciones. Y lo que vamos a ver aquí, hermanos, hoy vamos a empezar con la primera escaramuza, con el primer enfrentamiento, que está, repito, en Marcos capítulo 11, del 27 al 33. Bueno, vamos a ver un despliegue enorme y sublime de sabiduría por parte de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, Señor. Bien, ¿dónde estamos ahora? Porque vamos a dividir esto de la siguiente manera. Vamos a ubicar el texto en el libro de Marcos. Vamos a ubicar el texto. ¿En qué etapa de su ministerio está Jesucristo? ¿En qué etapa de la semana? ¿En cuál día? Y después vamos a hablar acerca del enfrentamiento en sí de Jesús entre estos líderes, y después vamos a ir acerca de la sabiduría de Jesús en medio del conflicto. Y yo quiero también apelarles en un momento dado a que ustedes clamen al Señor por esta sabiduría que está en el Señor Jesús. Amén. Todos necesitamos sabiduría. Amén. Amén. Todos necesitamos qué decir, saber cuándo decirlo y saber cómo decirlo. Amén. Amén. Porque muchas veces yo creo que has dicho lo correcto y te has como que autoconsolado porque dijiste lo que tenías que decir, pero no lo dijiste ni cómo debías de decirlo, ni cuándo debías de decirlo. Entonces, si bien pudiste haber dicho algo verdadero, te faltó sabiduría para que eso en verdad tenga como fin edificar a alguien y no destrozarlo. Amén. Yo he cometido ese pecado y creo que todos los que estamos aquí también. Entonces Jesús, ¿dónde está Jesús ahora? Jesús está en el martes, sigue siendo martes. ¿Martes de qué? Martes de lo que se conoce como la Semana Santa. Yo les digo eso para que se ubiquen. Esta es la semana de la pasión de Jesús. Es martes. Les recuerdo que el domingo inicia en Marcos capítulo 11. El domingo Él entra en la famosa entrada triunfal, valga la redundancia, que ya hemos estudiado que de triunfal no tuvo mucho, pero Él entra a Jerusalén el domingo. El lunes él maldice a la higuera como un símbolo de maldecir todo aquel sistema religioso judío de su época. Y esto hay que entenderlo bien, hermanos, porque Jesús no maldijo a la Israel de Dios, no lo hizo. Jesús maldijo a el sistema religioso israelita de la época. Por ahí, si estás llegando este domingo y todavía no estás ubicando bien a qué me refiero, hay una escena en la Biblia que choca mucho a la gente, porque veo que hay gente acá que está haciendo como una cabeza quebrada de ¿qué cosa? ¿A quién maldijo Jesús? Bueno, te voy a explicar rápido por amor a tu persona. Creo que acá nadie va a decir, otra vez va con el tema de la higuera. Pero para que entiendan, es así, hermanos. Hay una escena que incomoda a mucha gente, y de hecho es el último milagro de Jesús, y incomoda porque es un milagro destructivo. ¿Por qué? Porque cuenta Marcos y también algunos de los otros evangelios que Jesús estaba caminando y encuentra un árbol que produce higos, un árbol de higos, higuera. Y él ve que ese árbol tenía muchas hojas. Entonces él dice que al ver que el árbol tenía muchas hojas, se acerca para ver si podría encontrar algún fruto temprano, porque no era la época, pero como tenía tantas hojas, era tan tupido, tan frondoso, él dijo, por ahí este árbol tan frondoso, como promete tanto, puede que tenga algún fruto temprano y yo pueda comer de ese fruto. Se acerca a este árbol bastante frondoso y no encontró absolutamente nada, ningún fruto en ese árbol con muchas hojas. Miren qué enfático soy. Y al no encontrar fruto, él maldice al árbol y le dice que se seque y que nadie más nunca jamás nadie coma algún fruto tuyo. Eso como que digo, ¿pero por qué? Jesús, después de todo lo que pasó al final de su ministerio, específicamente el lunes de la Semana de la Pasión,
o Semana Santa, viene a ser un berrinche de niño malcriado porque un árbol no tenía fruto. No, lo que Jesús estaba haciendo era personificar, escenificar una parábola. Parábola. Lo estaba personificando. Porque lo que él en verdad estaba maldiciendo no era a ese árbol en sí, sino que a esa Israel llena de hojas, llena de obras, llena de ritos, llena de religiosidad, pero que no tenía ningún fruto que sacie al que realmente tenía hambre del Señor. Por eso es que la maldición de la higuera, y tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar hoy, muchísimo, y se van a dar cuenta lo interconectado que están todas estas escenas de esa última semana de Jesucristo, porque la maldición de la higuera está en un sándwich de Marcos capítulo 11 y Marcos capítulo 11 en adelante, porque dice que él va al templo, después de haber entrado triunfalmente, él va al templo, él ve en lo que han convertido la casa de su padre, en ese momento no hace absolutamente nada, se retira y viene al día siguiente, maldice la higuera y va y purifica el templo. Y por purificar el templo les estoy diciendo que él va y empieza a echar a todos de la casa de su padre. Y él no fue y dijo, fuera, fuera chicos, fuera. No fue así. Sacate de la cabeza ese Jesús de película de Semana Santa y ahora anda circulando un Jesús muy buena onda. Tampoco él era así. Chicos, ¿cómo están? No, tampoco era así. Cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Él era un hombre con autoridad. No era ni siquiera un hombre tosco, así pasivo, taciturno, pero tampoco era un payaso. Hay que equilibrarlo, hermanos. Amén. Cuidado con eso. Entonces él va y purifica el templo. Entiéndase, empezó a echar absolutamente todos. Y él da una frase enorme que se conecta con todo lo que vamos a estudiar hoy. Mientras él estaba purificando el templo, él dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes han hecho de esto una cueva de ladrones. Ahora, en ese texto hay demasiada teología, hermanos. Mi casa será llamada casa de oración, no dice para la nación judía, dice para todas las naciones. Eso les digo porque algunos dicen, ¿por qué Dios escogió un pueblo de entre muchos pueblos? Y esta es la respuesta sencilla, hermanos, para que se lo expliques hasta a tu hijo. Dios escogió un pueblo para que sea una nación sacerdotal. ¿Saben lo que es un sacerdote? Es como una especie de intermediario entre uno y Dios. Te explica y te habla las cosas del Señor. Israel, en su plan original, tenía que guiar a las demás naciones a adorar al Señor, a tener comunión con Él. De hecho, que cuando uno mira, y voy a hacer esto imaginariamente, cuando uno mira el mapa del templo de Israel, donde Jesús entró y lo purificó, cuando uno mira el mapa del templo de Israel y uno ve toda esa parte del lugar santísimo, el atrio, el lugar de sacrificio, hay un patio enorme. Y googleenlo, hay un patio enorme. Y ese patio se llama el patio de los gentiles. ¿Y saben para qué está eso? Para hacer turismo del templo. No, es para que los gentiles, o sea, nosotros, los no judíos, en el plan original, podamos ir al Señor y que Israel nos guíe sacerdotalmente. ¿Qué te pareció? Pero ellos, en ese patio de los gentiles, donde se suponía que nosotros, los no circuncidados, podíamos ir a orar y a adorar al Señor, ellos habían puesto un mercado, una cueva de ladrones. ¿Qué te parece? Ese era el plan.
Entonces él maldijo ese sistema religioso. Repito, no maldijo a la Israel de Dios, bendita por siempre. De hecho, que hoy día nosotros somos parte de la Israel de Dios a través de Jesucristo. Hoy ya no hay más judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ni griego ni esclavo ni libre. Hoy ya todos somos parte de la Israel de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Y esa barrera que había entre nosotros dos, Jesús lo ha derribado. Somos la Israel del Señor. Repito, Jesús maldijo todo ese sistema religioso. Ahora, ¿por qué les digo esto y le doy énfasis en esto? Porque cada grupo que va llegando a Jesús es parte de esta higuera con muchas hojas y sin ningún fruto. Cada uno de estos grupos compone a este árbol religioso y vienen para chocar a Jesús y se enfrentan a Él. Y yo les voy a mostrar ahora cómo Él, en estos domingos que siguen, y comenzando hoy con la primera paliza, le voy a mostrar cómo Él con sabiduría, hermanos, doblegó a cada uno de ellos. Y a no ser que me preste mucha atención, no vas a poder sentir el asombro que hemos sentido todos cuando estudiamos profundamente lo que Jesús ha hecho. Así que hoy es martes, en el sentido del texto. Estamos en el martes. Este martes es bastante agitado. El martes comienza en Marcos capítulo 11, versículo 20, y termina en Marcos capítulo 14, versículo 2. Todo lo que leas, y puedes marcarlo en tu Biblia, yo lo tengo a manera de rayas, así con líneas. Todo lo que leas de Marcos capítulo 11 al 20 hasta el 14:2 es el martes de la semana, solamente para que se ubiquen, de la Semana Santa o de la Semana de la Pasión del Señor, para ser más correctos. Y bueno, hermanos, vamos al texto. Marcos capítulo 11, versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Se unieron tres grupos que tampoco se simpatizaban mucho entre sí, porque estos tres grupos componían el consejo básicamente judaico más importante, el que era predominante por excelencia, el famoso Sanedrín. Bueno, y tampoco estos eran muy simpatizantes unos con los otros, pero Jesús tenía el poder de unir a aquellos que se aborrecían para ir en contra suya. Jesús tiene ese poder. Jesús hace que los enemigos se amen para ir en contra de Él. Ahora vienen estos tres grupos, repito, los sacerdotes, los principales, los escribas, 2 y 3, los ancianos. Y se acercan a Él, según el versículo 28, y le preguntan, y le hacen esta pregunta, y aquí vamos a la primera parte, después de la introducción, a la primera parte que vamos a llamarle el enfrentamiento entre Jesús y los religiosos y los líderes religiosos. Se acercan a Jesús y le hacen esta pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Si alguien se pregunta a qué cosas se están refiriendo, a qué se refiere con estas cosas, hay algunas discrepancias en la amplitud, pero todos están de acuerdo que se refiere más que nada a lo que pasó anteriormente, a lo que pasó el día anterior, y tiene que ver con la purificación del templo, con expulsar a los mercaderes y a los negociantes del templo del Señor. También tiene que ver con el hecho de que Jesús estaba en el templo enseñando la palabra del Señor. Y es más,
Si podés anotar ahí al lado en tu Biblia, en Lucas capítulo 21, dice que Jesús estaba en el templo enseñando el evangelio. Así de claro. Hermanos, el más grande de los predicadores, el Hijo de Dios en persona, estaba en el templo de Israel predicando el mismísimo evangelio del reino. Lucas 21. Y mientras Jesús estaba en el templo predicando el evangelio, llegan estos hombres y le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad para hacer esto? ¿Quién te dio la autoridad? Básicamente la pregunta también podríamos hacerla más sencilla y formularla así. Estos hombres vinieron a decirle a Jesús: ¿con qué derecho haces estas cosas? O bien en nuestro léxico: ¿qué te crees? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Quién te has creído para hacer semejante cosa? Y obviamente vienen aquellos que se atribuyen una autoridad para hablar de parte de Dios, para conocer y entender los asuntos que vienen de parte del Señor. Así que no vienen a preguntar esto cualquier grupo, sino que son aquellos que se dan de entender las cosas del Señor. Entonces, después de esto, hay aquí una escena que para mí es brillante. Después de que le preguntan con qué autoridad hace estas cosas, Jesús les responde de la siguiente manera: os haré yo también una pregunta, y respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces Jesús como que les responde con una pregunta. Yo sé que hay gente que dice: no se responde una pregunta con otra pregunta. Hermano, eso no es una regla en sí, es algo que alguien simplemente lo inventó. Sí se puede responder una pregunta con otra pregunta, cuando de esa segunda pregunta pueden hacer la respuesta de la primera pregunta, que es exactamente lo que Jesús va a hacer aquí. Entonces, estos hombres vienen aquí, hermanos, estos líderes religiosos vienen aquí, estos componentes de la higuera con muchos árboles vienen aquí y le preguntan a Jesús con qué autoridad hace estas cosas. Y antes de ir a la pregunta contra pregunta, solamente quiero darles una idea y subrayar esta frase: autoridad. Autoridad es aquella facultad o derecho que tiene alguien de gobernar o hacer lo que dice que puede hacer. Autoridad. Yo tengo autoridad en esta casa. Puedes decir, padre de familia, cuando tu hijo no quieren hacerte caso. Y tenés autoridad y poder para dar vara cuando ellos se ponen rebeldes. Vara en el Señor, vara bíblica. No ese garrote a lo Paraguay que muchos experimentamos alguna vez. Así que Jesús tenía autoridad. Estos hombres, yo les puedo afirmar, y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que no tenían la menor idea de a quién tenían enfrente, hermanos. No tenían la menor idea. Y si bien sus intenciones eran malas porque buscaban el descrédito de Jesús, buscaban desacreditarlo, les afirmo, no tenían idea de a quién tenían enfrente. Jesús sí tenía autoridad para hacer las cosas que había hecho. Sí tenía, hermanos. De hecho, que todos los evangelios están llenos de relatos que reafirman la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Puedo enumerar simplemente 7 grupos, podríamos agregarlos más, pero quiero enumerar estos 7 grupos a manera de glorificar al Señor a través de esta prédica, y ustedes al sentirlo lo van a hacer igual. Jesús tuvo autoridad sobre la naturaleza entera. No en vano demostró eso calmando una tormenta. Amén. Jesús demostró que tenía autoridad sobre el mundo espiritual porque Él
estableció eso, demostró eso, doblegando a cuanto demonio se le puso enfrente. Jesús demostró que tenía autoridad sobre la misma muerte, pues Él resucitó a varios muertos. También demostró que tenía autoridad sobre las leyes de la física, porque multiplicó materia inexistente. Y eso lo hizo inclusive cuando multiplicó los panes para que coman miles de personas. Eso es un milagro, hermano. Y Él está diciendo, las leyes de la física no aplican sobre mí. Yo tengo autoridad sobre esas leyes. Jesús demostró que tenía autoridad sobre las leyes de la química, transformando una sustancia en otra, que es químicamente imposible. ¿Saben cuál es, verdad? Agua en vino. No hay forma, hermano. Y Jesús dijo, yo tengo autoridad. Toda la tabla química en mí no aplica. También Jesús mostró que tiene autoridad sobre las enfermedades, sanando a cuanto enfermo quiso. También, y por sobre todo, Jesús demostró que tiene una autoridad que solo Dios tiene, que es la autoridad para perdonar pecados. Y si alguno por ahí no está masticando bien lo que implica la autoridad de perdonar pecados, hermano, espero que te sorprendas y que te regocijes y te goces, porque la autoridad de perdonar pecados comprende la autoridad para decidir sobre el destino de tu alma. Ya no hay deuda, por ende no hay infierno. Él perdona. De hecho, que cuando Él perdonó los pecados del paralítico, dijeron los religiosos, ¿quién se cree este? Solamente Dios puede perdonar pecados. Pero ellos no sabían que tenían a Dios enfrente. Jesús tiene autoridad. Amén. ¿Por qué te estoy dando tanto énfasis con esto? Hermanos, y sí quiero leer con ustedes este texto. Si van a Mateo, vamos a Mateo. Vamos a Mateo capítulo 28. Voy a ir un rato al futuro. Voy a salir de este martes y voy a ir un rato al futuro. En Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, ¿qué está pasando aquí? Jesús ya murió, resucitó y ahora está a punto de ascender. Está a punto de ir, de despedir. Ahora, dice el texto que cuando él estaba a punto de ya marcharse y dejar a los discípulos que inicien de una manera concreta la gran encomienda, la gran misión de la iglesia, dice que cuando le vieron, muchos le adoraron cuando le vieron. Pero algunos, ¿qué dice? Seguían dudando. ¡Wow! 3 años algunos de haber estado con él, de haber visto todo lo que ya sabemos que vieron que él hizo. Vieron que él fue muerto, que él volvió a la vida, vieron absolutamente todo. Y aún ahí, él a punto de ir para el cielo, para sentarse a la diestra de su Padre, aún ahí había gente que... Y para mí esto da como consuelo, A mí me consuela, Porque si gente que vio todo lo que vieron, aún ahí... Ahora, quiero solamente mostrarles la manera en la que Jesús afirmó, o mejor dicho, reafirmó a este grupo. Había gente que lo adoró, había gente que obviamente estaba ahí dudando, y Jesús se acercó y les dijo, y les habló, se les acerca, háganse la escena, y les habló diciendo, toda potestad
¿Saben también cómo se traduce la palabra potestad? Si es que tener una Biblia de las Américas, dice toda autoridad. Toda autoridad o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Termina Mateo. Están dudando y él dice, yo tengo la autoridad allá y aquí. Por tanto, tranquilos, vayan y hagan discípulos. Y por ahí alguien pregunta, ¿qué es discipular? La respuesta está a continuación. Discipular es enseñar a que la gente guarde lo que Jesús ha enseñado. Ustedes están siendo discipulados en este preciso momento. Así que no tengan miedo. El que tiene autoridad está con nosotros hasta el fin del mundo. Jesús tiene autoridad, hermano. Y Él te mora. Y no solamente eso. Jesús, la gran encomienda es hacer lo que Israel tuvo que haber hecho. ¿Se acuerdan lo que les mostré del templo? Es una casa para que las naciones adoren. Ahora, ¿qué Él dice? Vayan y hagan discípulos a las naciones. Vayan a cumplir aquello que ellos no cumplieron. Y ya no hay un templo hecho por mano de hombre. Ahora ustedes son el templo. Israel de Dios. ¿Lo entienden? ¿Va cerrando? Hago una pausa porque algunos están haciendo así. Y tal. Israel de Dios, compuesta por judíos y no judíos, por esclavos y libres, hombres y mujeres, de toda nación, de todo lugar, de toda lengua, con un llamado: ir y hacer discípulos a las naciones, que las naciones vengan y adoren al Señor. Y el que tiene autoridad nos ha dado esa misión y Él está con nosotros. Ahora, si crees en esto, si no hay duda en tu corazón de que Jesús tiene autoridad, por ahí haya que reforzar esto en tu mente, pero si la idea de que Jesús tiene la autoridad, tiene el derecho de hacer esto, tiene la potestad, tiene la atribución de hacer estas cosas, porque Él es Dios encarnado. Si crees esto, entonces no sos igual a aquellos que estaban enfrentándolo en ese momento, diciéndole, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién te crees? ¿Con qué derecho? Entonces no sos igual a ellos. Porque ellos tenían al que realmente tiene autoridad enfrente y no lo podían reconocer. No lo estaban pudiendo reconocer. Entonces ellos vienen maliciosamente. Marcos capítulo 11, versículo 28. Y aquí está el enfrentamiento en sí. Acá está el enfrentamiento. Le preguntan a Jesús. Vamos de nuevo a la pregunta. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Entonces Jesús les responde con una pregunta. Y voy a volver con esta idea. Responder con una pregunta es válida cuando de esta pregunta puede salir la respuesta para la pregunta inicial. Entonces Jesús les dice esto y les condiciona.
Y aquí vamos al punto de la sabiduría de Jesús en medio de un conflicto. Dice así: os haré yo también una pregunta, dice Jesús. Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Aún más sencillo. Primero ustedes respóndanme esto. Y al responderme esto, yo les voy a responder con qué autoridad yo hago estas cosas. Y la pregunta es la siguiente: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Y vuelvo a recalcar: si ustedes me responden esto, yo les voy a responder con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, miren el despliegue aquí de técnica de litigación adversarial, para los que algunos estudiaron derecho. Miren aquí esto, hermano. Esto es brillante. Esto es para estar de traje así y estar ahí. Miren lo que hace este hombre. Miren lo que hace este hombre. Algo clarísimo es que los líderes religiosos entendieron perfectamente la pregunta de Jesús. Perfectamente. Uno dice, pero pastor, ¿qué tiene que ver el bautismo aquí? ¿Por qué él dice el bautismo de Juan era del cielo de los hombres? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, yo te voy a bajar, te voy a poner más sencillo esto para que lo entiendas. Lo que Jesús estaba preguntando era lo siguiente. Respóndame, ¿Juan era un profeta o era un farsante? Porque Juan trajo un mensaje de parte de Dios. Bautícense con agua, como un símbolo de perdón de pecados. Bautícense. Y él trajo eso de parte de Dios. Porque un profeta es alguien que habla de parte del Señor. Y él dice, la ordenanza de Juan, lo que Juan trajo, ¿viene de Dios? ¿O se lo inventó él en algún divague que se metió? ¿Era profeta o era un hombre común y corriente que, es más, se las dio de profeta y por ende era un farsante? Esa era la pregunta que él les estaba haciendo. Ahora, lo que el texto te dice más adelante es que todos tenían a Juan el Bautista como un profeta del Señor. Todos tenían a Juan el Bautista como un profeta. Entonces, esta pregunta puso en un enorme dilema a estos líderes. Repito, ¿Juan era un profeta de Dios o era un farsante? ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Entonces, estos dicen que cuando escucharon la pregunta, dice el versículo 31, que entonces ellos discutían entre sí. Y hácete la escena. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer esto? Así ellos petulantes, porque ellos eran somos nosotros la élite. De hecho que en Juan capítulo 7, 48 y 49, vas a ver la actitud que tenían los escribas, fariseos y sacerdotes con relación a la gente común. Decían ellos, por ejemplo, este pueblo maldito es porque la ley no lo saben. Cuando la ley no lo saben por culpa de ellos, porque ellos tendrían que haberla enseñado. Pero así ellos veían a la gente, como una muchedumbre ignorante que no sabe la ley. Cuidado que cuando sentís ese sentido de superioridad por saber mucho, ahí tu fariseo interno está creciendo, hermano. Cuidado con eso. Así que era la actitud de los fariseos con relación al pueblo. Ahora, hermanos, aquí estos hombres se vieron en un dilema. Y dice el texto que después de la pregunta de Jesús, estos empezaron a discutir. Así que háganse la escena. Juan, ¿era profeta o no era profeta? Y ellos, mucha gente presente, era el templo, tiempo de la Pascua, miles de personas. Y ellos, chicos, vengan. Y comienza el cuchicheo ahí. Discutían entre sí. Por ahí uno decía, decirle que Juan no era profeta. Vos estás loco, nos van a matar a pedradas. ¿Qué es lo que dice Lucas? Lucas añade en el texto y dice, si llegaban a decir que Juan no era un profeta y que el bautismo que él predicó no viene de Dios, los molían a piedras. Pero si le decimos que sí, él va a decir
porque no le creímos, porque Juan habló de él. Porque Juan el Bautista afirmó que él solamente era un anticipo de lo que había de venir. Porque Juan el Bautista dijo en Marcos capítulo 1, del 7 al 8, que detrás de él viene alguien que es mucho más poderoso, a quien él ni siquiera encorvado era digno de atar o desatar sus sandalias. ¿Qué te parece? Me da piel de gallina decir esto. Porque Juan el Bautista también afirmó que a la verdad yo os bautizo solamente con agua, pero viene alguien que va a bautizarlos con el Espíritu Santo. Juan el Bautista también dijo pública e innumerables veces que solamente es una voz que clama en el desierto y que él no es el Mesías, porque mandaron a preguntarle eso. Y contundentemente, cuando vio a Jesús, dijo una frase con un contenido teológico enorme. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¿Saben lo que significa que un judío diga, he aquí el Cordero de Dios? Él está diciendo, he aquí aquel. He aquí aquel a quien lo hemos representado a través de todos nuestros sacrificios. Cada holocausto, cada sacrificio apuntaba hacia Él. He aquí, aquí está, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí en quien va a ser depositado todo el pecado del pueblo de Dios para que Él sea molido por nuestras transgresiones. He aquí el Cordero. Y por si eso fuera poco, Él dijo sobre Jesús, Él dijo, refiriéndose a Jesús, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Él es. ¿Saben lo que estaba haciendo Jesús? Era básicamente así. Para que entiendan cómo hubiese sido el diálogo, si ellos respondían de la siguiente manera. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Jesús dice, primero respóndame esto. ¿Juan el Bautista era un profeta o un simple hombre? Y si la respuesta era, Juan el Bautista era un profeta, entonces la respuesta hubiese sido, yo tengo la autoridad que Juan dijo que tengo, y con esa autoridad hago estas cosas. Touché. Es entonces ahí que podría venir aquella pregunta que ellos temían tanto. Entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué me resisten? Y la pregunta es obvia, y la respuesta es obvia. Es porque Jesús exponía a los legalistas. ¿Qué es un legalista? Alguien que se inventa leyes más allá de las que Dios inventó y las impone con rigor. Es más, también un legalista es aquel que practica las mismas leyes del Señor, pero de una manera mecánica, sin que su corazón esté involucrado en eso. Jesús exponía lo hueco de las acciones religiosas de estos hombres, lo sin alma de sus actuaciones. Ellos buscaban su honra, ellos buscaban el reconocimiento más que honrar al Señor. ¿Se acuerdan cuando en Mateo capítulo 6 habla acerca de la oración que dice, no seas como los escribas y los fariseos hipócritas que oran, hacen grandes despliegues de oración, más que nada buscando
buscando ser vistos por todos, o que cuando ofrendan lo hacen frente a todos para que digan, qué buen tipo, no seas como ellos. Estos hombres se ponían como la medida a seguir, una gran característica de un fariseo. Él se pone como la vara. Miren lo que yo hago, miren lo que yo digo, miren cómo me comporto. Él es la medida. Porque en el fondo busca su reconocimiento. Estos hombres se montaban sobre sus obras, sobre sus buenas obras, entre comillas, no para guiar a otros, sino que sobre sus buenas obras ellos acusan a los demás. Cuidado con eso, hermano, ¿eh? Porque todos tenemos un fariseíto adentro. Yo te voy a explicar cómo funciona esto. Nunca más vas a ser completamente como un fariseo de estos, porque ellos estaban muertos por dentro. Pero hay un fariseíto dentro tuyo. Y te voy a explicar cómo opera. En un momento dado tenías una vida espiritualmente raquítica. No orabas mucho, no leías mucho la Biblia, no venías a las oraciones. Pero en un momento dado empezaste a cambiar por alguna situación y empezaste a leer más la Biblia, a venir más a los cultos, a trabajar más en la iglesia y te llenó eso de gozo porque estabas haciendo avanzar el Señor, haciendo avanzar la obra del Señor. ¿Saben cómo se activa tu fariseo interno? Cuando al hacer esas obras que antes no hacías, que son obras piadosas y gracias a Dios por ellas, te empieza como a entrar cierto orgullo o cierta potestad interior para mirar a otros que no hacen lo que vos estás haciendo. ¿Me vas siguiendo? Entonces ahora que estás leyendo tu devocional todos los días, que venís a la oración los domingos y los miércoles, que vas a repartir chocolate en la plaza y vas al evangelismo de las 3 de la tarde y te comes una prédica por día, empezás a... Él no lo hace. Y ya hay como un pobre maldito que no sabe de la ley. Y estoy siendo exagerado para darle énfasis. Cuidado con eso, hermano. Cuando empieza a ver como alguna espuma que se levanta por causa de que está haciendo buenas obras, ¿sabes qué hizo el diablo? Te dio el revés. ¿Sabes lo que te hizo el reino opuesto? Te la devolvió. Está bien, seguí haciendo eso, no hay problema, seguí orando, seguí leyendo, seguí asistiendo a las prédicas, pero ahora sentite superior por eso. ¡Wow! Entonces entramos en la encrucijada de decir, me caía mejor cuando no estaba tan bien espiritualmente. Cuidado, porque Jesús expuso a estos hombres. Y repito, ustedes creyentes en Jesucristo, en la autoridad de Cristo, nunca más van a tener el corazón que estos hombres tuvieron, pero algo de ellos siempre queda en nosotros. Algo siempre queda. Y a la más mínima obra, siembra su orgullo. Cuidado, hermanos, porque podríamos estar construyendo y regando una enorme higuera sin frutos, que se ve frondosa por fuera, pero es estéril. Jesús expuso a estos hombres y estos hombres terminaron guiando a Israel a convertirse en una nación exclusivista, no sacerdotal, no para guiar a las naciones al Señor, no para cumplir su llamado. En síntesis,
se volvieron en un grupo que simplemente buscaba lo suyo. Y para llevarlo esto a un sentido aún más aplicativo, porque la misión, creo que, la primera parte creo que Dios quiera que se haya cumplido. Alimentar la imagen de Jesús en nosotros. Imagínense a Jesús haciendo estas cosas. Hermanos, la sabiduría que está en Él está a disposición de todos nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice: y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Jesucristo. Y añade Pablo en el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Saben cómo termina la escena ante la negativa de los fariseos? Porque los fariseos, después de la pregunta de Jesús, después de esta pregunta de la cual desembocaría la respuesta que ellos estaban buscando, dice que estos escribas y ancianos y sacerdotes, después de cuchichear, respondieron simplemente: no sabemos. No sabemos. Ahora, hermano, quedaron muy mal, porque se supone que ellos eran los que conocían la ley y entendían en cuanto a todo tema que concernía al Señor. Así que ellos optaron por el desconocimiento conveniente y dijeron simplemente: no sabemos. Y entonces Jesús les responde: respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y estos se fueron, humillados. ¿Saben lo que dice Santiago capítulo 1? Santiago capítulo 1. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y miren cómo lo pone Santiago, tan pastoral, porque lo pone como en una especie de duda. Supongamos que yo hago aquí esta pregunta: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, yo no sé quién va a decir: no, yo no, gracias, paso, como la oferta. Pero Santiago es pastor y dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dado. Sabiduría, vuelvo al inicio, esa hermosa capacidad, ese hermoso don del Señor, que se trata de decir las cosas correctas en el momento correcto, de la forma correcta, con el fin de glorificar al Señor y edificar a un hermano. Pregunto: ¿alguien aquí presente tiene necesidad de esto? Yo digo amén. ¿Amén? Amén. Bueno, y si entonces alguien aquí cree que lo necesita, pídala al Señor. La misma fuente de sabiduría está disponible para cada creyente, hermano. Necesitamos entender los tiempos y saber qué tenemos que hacer y cómo debemos de hacerlo. Repito, y tolérenme el énfasis: pídanlo, hermano. Pídanlo. Oren al Señor, rogando por sabiduría. Muchos de ustedes han cometido graves errores porque han actuado con falta de sabiduría. No han entendido los tiempos. Inclusive han hecho cosas correctas en el momento incorrecto y se han estrellado. Hermanos, clamen por sabiduría. Ruéguenla al Señor. Oren.
Entonces vemos a estos líderes como un antiejemplo para nosotros. Y repito, ya un creyente nunca será del todo como estos hombres, con ese corazón duro ante Jesucristo, pero estemos siempre atentos a aquel fariseo que nos mora dentro y busca su gloria. Y busquemos la sabiduría del Señor. Amén. Amén. Señor, qué sermón tan práctico, qué hermoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, te suplico que reafirmes el concepto de autoridad, de tu autoridad, Señor, en nosotros. Reafírmanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender tus verdades, a alimentarnos de tu persona, a amarte, a temerte santamente. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor. Que ningún hombre ose atribuirse una gloria que no les corresponde. Señor, ayúdanos a guiar a otros a través de una vida piadosa. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a dar mucho fruto como iglesia, también en lo personal. Ayúdanos, Señor. Te amamos, Padre, y amamos tu evangelio, amamos tu cruz. Nos sorprende, Señor, tu sabiduría. Y gracias por poner parte de ella a disposición nuestro. Te amamos, Señor. Amén.